A Agustín Laje. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Mariano, Cami Zapico y Mariano Rinaldi te saludan. Muy buenas tardes a ambos, gracias por el llamado, un placer. Bueno, igualmente. Agustín, ¿cuántos años tenés? Sos muy joven, ¿verdad? Bueno, cada vez menos joven, tengo 31. Bueno, pero 31 años y sos licenciado en Ciencia Política, magíster en Filosofía. Has estudiado buena parte de estos 31 años, me parece. Sí, digamos que he estudiado mucho y he escrito algunos libros también, 5 libros, yo diría que la mitad de mi vida, porque arranqué a escribir a los 15, así que ya llevo más de 15 años en esto. Bueno, y Agustín, que es una persona que creo que no se le puede decir que a ver cómo podemos decir, que esté por el pensamiento, por la avenida central del pensamiento, que su pensamiento sea el de las grandes masas. ¿Vos dirías que sos una persona diferente hoy día en cómo pensás o que, digamos, reflejás una minoría? No, yo creo que hay una mayoría silenciosa que está esperando voces como la mía. Eso se ratifica cada vez que doy una charla pública. Por ejemplo, hace 2 años en la Feria del Libro pude dar lo que fue la conferencia más multitudinaria de toda la Feria del Libro, y mira que habían llevado gente de otros países, si mal no recuerdo fue hasta Vargas Llosa, estuvo La Nata, si mal no recuerdo, y la conferencia más multitudinaria fue la mía. Lo que yo no tengo es presencia multimediática, yo no estoy en los medios, generalmente no me llaman de los medios, y lo de hoy es una excepción que yo te agradezco mucho. Por favor, acá tratamos de escuchar todas las voces y respetamos y digamos, no te llamo para convencerte de nada, sino justamente para escuchar lo que vos tenés para decir. Si yo mal no recuerdo en esta conferencia que vos mencionabas, que efectivamente fue muy importante, también tuviste alguna especie de scratch, ¿verdad? Sí, fueron grupos de feministas. Habrán sido más o menos entre 50 y 100, frente a unas 3.000 personas que fueron a escuchar la conferencia. Sí. Y estas 50 o 100 personas recuerdo que fueron con dildos, o sea, con consoladores, con penes de plástico, a molestar a la gente que simplemente estaba haciendo la fila para poder ingresar. Hubo puñetazos, escupitajos, interrumpieron la conferencia, se les quiso abrir incluso el micrófono y bueno, ellas no quisieron tomarlo. Pero nada, resultó en violencia contra ellas, razón por la cual en general los medios no hablaron de esto, salvo Feynman, que habló unos 5 minutos en aquel entonces sobre esto que se dio en la Feria del Libro, pero en general la gente no se enteró de esto. ¿Y por qué crees que sos atacado? Yo creo que hay mucha gente que en verdad piensa como yo, incluso la venta de mi libro, que ya salió hace 4 años, sigue encabezando rankings, llegó al primer puesto y estuvo ahí durante mucho tiempo en Amazon Internacional en la categoría de ciencia política. Pero bueno, estas son cosas que, como te digo, transcurren más por las redes sociales que por los medios tradicionales. ¿Por qué pensás que te escrachó este grupo? Digamos, ¿tu postura es en contra del feminismo? Bueno, yo creo que el feminismo tiene un relato caricaturesco de la realidad. Creo que el feminismo ha pintado una realidad monocromática, en blanco y negro, que no permite ver los matices, que son muy importantes los matices, sobre todo a la hora de hacer políticas públicas, y que ese feminismo, que es profundamente ideológico, entraña un riesgo incluso sobre todo para la propia mujer. El feminismo no ha solucionado los problemas de la mujer a pesar de que se le ha venido inyectando cada vez más y más dinero. Obviamente que hablar de feminismo es algo muy amplio porque no hay un feminismo, sino que hay múltiples expresiones feministas. Ahora, lo característico del feminismo contemporáneo, que es lo que se puede llamar feminismo de género, es que ha ido mutilando la esencia definitoria de la mujer. Muy amparados en teóricas como, por ejemplo, Simone de Beauvoir, con aquello de no se nace mujer, llega uno a serlo, o más acá en el tiempo con Judith Butler, que es un poco la estrella de este post-feminismo que declara que en verdad el sexo es una categoría que hay que abandonar y reemplazarla por el género, porque el sexo siempre fue género, eso es lo que ella dice. Con lo cual la mujer queda carente de toda sustancia, no la define absolutamente nada más que una construcción heteropatriarcal o bien una autopercepción en cuanto a las llamadas mujeres trans,
que no son más que hombres que autoperciben ser mujeres, pero que arrebatan ya la condición de la mujer, porque, insisto, la condición de la mujer se ha hecho añicos, se ha evaporado, con arreglo a la ideología del feminismo contemporáneo, que es lo que yo mayormente ataco. Esa es la, digamos, en extremada síntesis, eso es lo que yo pienso sobre esto, y por eso esta gente, bueno, cuando yo he ido a dar algunas charlas, suelen aparecer muy violentamente. Insisto en esto, porque es importante. El micrófono en mis conferencias siempre está abierto, siempre. Incluso al final de las conferencias se dedica por lo menos media hora al diálogo público. Cualquiera puede levantar la mano, plantear una crítica, una disidencia o lo que fuera, pero vienen generalmente a tratar de estropear los eventos. Te cuento una, por ejemplo, en Mendoza, yo estaba dando una charla y de golpe irrumpe la policía antiexplosivos con perros, porque habían llamado diciendo que había 9 bombas colocadas en ese auditorio. Una locura. Obviamente que la conferencia se tuvo que suspender. ¿Y para qué 9, no? Cosas la hacen muy a menudo. Agustín, vos dijiste 2 cositas al pasar que quisiera detenerme un poquito. Dijiste que al feminismo se le ha inyectado mucho dinero. Quisiera preguntarte quién y por qué motivación. Y también dijiste que no solucionan los problemas, así como está planteado, cosa que quienes lo impulsan dicen todo lo contrario, porque en realidad la mujer vive una situación de postergación frente al hombre, por ejemplo, cobrando menos por un mismo trabajo. Bien, a ver, yo creo que el feminismo agarra problemas reales, pero los interpreta de forma errónea, de forma ideológica, en función de una agenda política. Cuando yo digo que no ha solucionado los problemas de la mujer, te puedo dar datos bien concretos. A ver, en el año 2014, según datos de la justicia argentina, los femicidios en nuestro país eran 255. En el año 2015, recordarás que empezó toda la movida de Ni Una Menos, que se hizo sumamente, digamos, importante en el país y que incluso traspasa las fronteras nacionales y llega a toda América Latina, ¿ok? Sí. En ese interín entre aquel año 2014 y hoy, la cantidad de dinero que se le ha inyectado a las políticas de géneros y a los institutos feministas ha sido descomunal. Por ejemplo, en el 2018, el Instituto Nacional de las Mujeres recibió 211 millones de pesos, que en el 2019 se fueron a 264 millones de pesos. Desde el 2015 hasta la fecha, la partida para las políticas de género y feministas aumentó un 500%. ¿Y vos no considerás que eso haya ido a solucionar algún problema? No, a eso iba. En el 2014 teníamos 255 femicidios. En el 2016 aumentan a 254. Y en el año 2019, del cual se tienen datos completos porque este año todavía no ha finalizado, 327 casos. O sea, del 2014 al 2019, los femicidios en Argentina han aumentado un 45%, a pesar de que las partidas presupuestarias han aumentado más de un 500%. Con lo cual, insisto, o sea, a ver, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que el problema es que el feminismo hace una interpretación de la realidad que está muy simplificada, por decir lo mínimo. Ellas parten de la idea de que a la mujer se la mata por el hecho de ser mujer. De hecho, el femicidio significa eso en términos penales. Ahora, lo cierto es que la violencia es un fenómeno mucho más complejo que suponer que hay una especie de guerra de géneros, de odio hacia la mujer por su condición de mujer, etcétera, etcétera. Hay otras variables que se han visto, por ejemplo, durante la pandemia, como por ejemplo el alcoholismo intrafamiliar. En el caso de México han tenido una suerte de ley seca porque aumentó la violencia contra las mujeres en la pandemia, porque aumentó el consumo de alcohol, por ejemplo, el consumo de drogas, problemas psicológicos. Sí, pero también tenemos el caso, perdón Agustín, te interrumpo un segundo, también tenemos el caso paradigmático de la maté porque era mío, no era de nadie, o la venía advirtiendo que le iba a matar si tenía una pareja nueva, pese a que habían roto como pareja. Eso se ve mucho en los femicidios también, Agustín. Sí, exacto que se ve, pero digamos, si vamos a quedarnos con un diagnóstico que solamente contempla una variable y esa variable es el machismo, y yo creo que esto no está solucionándolo, y no es algo que lo diga yo, lo dicen los propios números.
Es decir, acá hay un paradigma que está, a mi juicio, fallando. A mi juicio el paradigma está fallando y desconsidera además otra cosa, es que la violencia contra la mujer aumenta en proporción con el aumento de la violencia global. Es decir, la violencia, en términos generales, es un fenómeno mucho más complejo que esa subcategoría que es la violencia contra la mujer, a tal punto que están tan correlacionadas en variables que exceden obviamente el género en cuanto a que, ascienden o descienden en manera más o menos similar. Y estas son cosas que no se tienen en cuenta porque no responden a una consigna política que consiste en asumir que, un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Bueno, eso no siempre es así. Yo creo que en verdad debe ser en pocos casos. Yo por lo menos no conozco gente o no conozco casos siquiera donde, los hombres salgan a asesinar a las mujeres por las calles porque son mujeres. Habrá enfermos mentales y tipos que por supuesto tienen que pagar con el máximo rigor de la ley, que asesinarán a una mujer en concreto por razones de celos, por ejemplo, ¿no? Por razones de celos, por razones de lo que fuere. Pero, eso aplicarlo a toda la sociedad diciendo que acá hay una epidemia de guerra de sexos, que es lo que se intenta generar, y por otro lado, ocultando otros datos muy importantes, como por ejemplo, que el 80% de los homicidios en Argentina son contra hombres. Claro. Por ejemplo. Mi compañera te quiere hacer una pregunta también, Agustín. Agustín, buenas tardes, soy Camila Zapico. Quería saber, en principio, vos hablás de toda la plata que se destinó a la Secretaría de Género para generar políticas y demás, y que no sirvieron para nada, pero ¿no crees que igual también hay un problema que está vinculado desde otro lado, que es la justicia? Porque muchas veces por ahí finalmente logran atrapar a las parejas que mataron a sus novias, a sus mujeres, y sin embargo después la justicia es el problema, donde ahí ya la Secretaría de Género no tiene incidencia. ¿Es un problema la justicia en qué términos? Que no logro entender. Perdona, como que no los terminan liberando o quedan con sentencias que no son firmes, entonces por ahí no quedan en la cárcel y siguen generando un riesgo. Y eso es un problema para ambos géneros, Cuidado, eso no solamente pasa... Sí, yo te lo aboco a esto porque vos estabas hablando de la plata que se destina a la Secretaría de Género y cómo eso no funciona. Ajá. Ok, lo otro no invalida lo que te acabo de afirmar, que es que no funciona porque los femicidios siguen ocurriendo y los femicidios ocurren al margen de si la justicia actúa o no actúa. Lo que la justicia en todo caso falla es en la impunidad, pero el femicidio ya se consumó. Agustín, Ahora, que la justicia luego falle en cuanto a que libera al asesino, eso es un problema judicial. Yo te hablo del acto de matar a la mujer. El acto de matar a la mujer es un acto extrajudicial, es psicológico, es sociológico, político, diría, ciertos grupos feministas, pero incluso más. A ver, si vamos a hablar de impunidad o de penalidad, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que diversos estudios han mostrado que por los mismos delitos los hombres terminan en la cárcel el doble de veces que las mujeres. O, por ejemplo, que las condenas contra los hombres son un 67% más largas en comparación con las mujeres. Ahora, esta narrativa, estos datos no entran dentro de la narrativa feminista porque nos hace ver ya que la cosa no es blanco y negro. Sino lo que no vemos tanto, Agustín, es mujeres que maten a hombres, ¿no? En parejas. Pasa también, sí, pero no es como que hay una día por medio, ¿no? A ver, dos cosas sobre eso. Por un lado, digamos que la dignidad de la víctima no está en función de los genitales de su asesino. O sea, pero el hombre es más fuerte, Agustín. La contextura del hombre, perdón que te interrumpa, si lo vamos también un poquito, ¿no? La contextura del hombre no es la misma que la de la mujer, en general. También hay mujeres fuertes, pero... Porque no somos iguales. Efectivamente, ahora, el feminismo de género lo que invisibiliza son justamente las variables biológicas. Pero vos decís que... No es sexo, sino puro género. Vos decís que en parejas, en situaciones de parejas, hay la misma cantidad de hombres que matan a mujeres que de mujeres que matan a hombres. No, yo nunca dije eso. Yo te dije dos cosas. Número uno. Sí. La dignidad de la víctima asesinada no está en función de la genitalidad del asesino. La dignidad no, pero la condición sí, el género sí.
No. No. ¿Cómo? A ver. Claro, porque vos hablás de la dignidad de la víctima, pero acá lo que estamos hablando no es un tema de dignidad, sino de género, de que lo que está sucediendo es que en estos casos de lo que antes se mal llamaba delitos pasionales, vos recordarás, sos chico, pero sí, lo habrás visto, estos generalmente, no sé, el 80-90% de las veces son hombres que matan a mujeres. Existe la situación inversa, pero es mucho menor, ¿no? Es mucho menor. Ahora, ¿ustedes saben cuánta es ese número? O sea, ¿ustedes conocen cuál es el número de violencia intrafamiliar de mujeres hacia hombres? No te hablo de un tema estadístico, sino... Bueno, obviamente, obvio que no, porque no es algo de lo que se hable, justamente. Ese es el punto. ¿Vos decís que es igual? ¿Cómo? ¿Vos crees que es igual? ¿O vos tenés algún dato? No, es un tercio, según la ONU. Ajá, un tercio de la violencia de las mujeres hacia los hombres. Según la ONU, sí, el caso de las mujeres violentando a hombres en situaciones intrafamiliares es de un tercio. Es decir, vos tenés razón en cuanto a que los hombres son más agresivos físicamente contra las mujeres en contextos intrafamiliares. Y Agustín... Por lo menos son más letales, tal vez. Por otro lado, hay un tercio de hombres que son víctimas en estos contextos de sus propias mujeres. ¿Y por qué ese dato nunca se conoce? Porque no es un dato menor, cuidado, es un 33%. Sí. Ahora, Agustín, disculpa que te interrumpa. ¿A vos qué tipo de política se te ocurre que podría ayudar para que bajen la cantidad de casos de mujeres que mueren en manos de hombres, de parejas, familiares, en casos de violencia de género, que la mató porque no quería que la mujer salga con otra persona, porque quería estar con ella? Que le avisa que la va a matar, igual la termina matando, ¿no? Sí. Bueno, a ver, mira, para hacer una política pública, lo primero que una persona tiene que hacer, que sepa de la materia, es escudriñar las causas del problema que quiere resolver. Si a mí me duele el estómago, digamos, durante 2 meses seguidos, y yo pienso que me duele el estómago por una milanesa que me comí hace 2 meses, evidentemente la causa no es cierta, por lo tanto voy a tomar remedios que no son adecuados al problema que tengo. La misma lógica es para las políticas públicas. Lo primero que una persona que hace políticas públicas tiene que hacer es escudriñar las causas del problema. Acá tenemos un problema central, que es que las causas no se han escudriñado porque hemos adoptado el mantra hipersimplificador de que a las mujeres se las matan por el hecho de ser mujeres, punto final. Yo lo primero que haría en términos de políticas públicas sería trabajos sociológicos y psicológicos que escudriñen causas alternativas como por ejemplo consumo de alcohol, adicción de estupefacientes, adicción de psicofármacos, la estructuración de la familia, o mejor dicho, la desestructuración de la familia, las relaciones interpersonales en clave psicológica. Es decir, hay un montón de variables que no están tenidas en cuenta. Y ahora bien, en función de ese diagnóstico de causas que vayan más allá del mantra de que a la mujer se la mata por el hecho de ser mujer, punto final, con todas esas otras causas que habrá que estudiar. Sí. Esto yo no las he estudiado porque no me dedico a esto. Está claro el punto. Esto debería ser. Creo que se entiende el punto. Políticas que ataquen esas causas. Está bien, se entiende perfectamente el punto de salir del eslogan y ir a la multiplicidad de cuestiones para ver si efectivamente esa se entiende tu punto. Pero este es un tema tan fuerte, Agustín, que nos ha llevado casi toda la entrevista y yo no quisiera terminar sin preguntarte, porque he escuchado por ahí como que sos un millennial crítico de los millennials mismo. ¿Vos cuestionás a tu generación? Yo no sé bien qué es un millennial. A ver, un millennial, según cómo se lo defina. A ver, supuestamente el millennial es quien nació en determinado rango de años, etcétera. Yo a lo que critico, digamos, es a la falta de crítica actual. Yo soy un crítico de la falta de crítica. Esta idea de, bueno, este eslogan me gustó, yo lo adopto. Lo adopto independientemente de la consideración de dónde viene, de las causas, de los efectos, del financiamiento, que era algo que quedó ahí un poco en el aire, del cual no tuve tiempo para responder, pero si quieres un solo dato, te cuento, por ejemplo, que la Fundación Open Society de George Soros destina $40.000 anuales para feministas individuales, es decir, vos sos una mujer feminista menor de 35 años en América Latina que querés poner en marcha un proyecto feminista que puede ser, por ejemplo, armar un podcast o armar un canal en YouTube o una cuenta en Twitter, podés
becarte con Open Society y tener $40.000 anuales. A ver, atrás del feminismo hay mucho financiamiento y un pensamiento crítico tiene que escudriñar este tipo de cosas. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus razonamientos? ¿Por qué se dice esto? ¿Qué intereses políticos hay atrás? ¿Qué intereses biopolíticos y geopolíticos hay atrás de todo esto? Entonces yo soy un crítico por ahí de la superficialidad típicamente tuitera, digamos, porque hoy vivimos en una política del Twitter. Todo tiene que tener el tamaño de los 280 caracteres que te entran en el tweet. Y obviamente en 280 caracteres no voy a poder hacer ningún análisis crítico real. Sí. Yo creo que somos la generación del tweet, ¿no? Más que los millennials o los centennials o la generación X o lo que sea. Yo creo que mi crítica es contra la falta de crítica. Agustín, te agradezco mucho por estos minutos. Seguramente más adelante volveremos a hablar de otros temas que han quedado pendientes, pero bueno, la verdad es que te agradezco estos minutos porque hemos hablado bastante. Se ha volado el tiempo, pero ha sido un gusto. Gracias a ustedes por la amabilidad. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.